Cualquier mujer sería mejor que tú. Me humilló mi marido en casa de mi suegra. Mi reacción fue épica. Una gala, un vestido rojo y una noche que parecía perfecta, hasta que unas palabras, dichas frente a todos, rompieron algo más que su corazón. Ella no gritó, no lloró, solo bajó la mirada, mientras en su interior nacía algo que ni siquiera ella podía imaginar. No es solo una historia de amor, es una historia de orgullo, de silencios que cortan como cuchillos y de miradas que dicen más que 1000 palabras. A veces, el verdadero cambio comienza cuando nos obligan a tocar fondo y nos levantamos para brillar. Un hombre que lo tenía todo, una mujer que nadie vio venir y una verdad tan dolorosa como necesaria. Quédate hasta el final para descubrir cada secreto y no te pierdas ni un segundo de esta historia que te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La noche de Barcelona parecía hecha de cristal y oro. Las luces del hotel más exclusivo de la ciudad se reflejaban en los ventanales gigantes, iluminando el ambiente cargado de lujo y sonrisas hipócritas. Lucía llegó del brazo de Alejandro, con un vestido rojo de seda que caía como un río sobre su piel, mientras las miradas se posaban en ella con una mezcla de admiración y envidia. Alejandro no dejó escapar la oportunidad de recordarle, con su tono arrogante, que debía comportarse como una esposa de alta gama. Lucía, en silencio, lo acompañó con una sonrisa forzada, ignorando la punzada de desconfianza que ya sentía cada vez que lo veía tan obsesionado con las apariencias. Aquella noche prometía marcar un antes y un después en su vida. Alejandro era el anfitrión de la gala, una presentación para nuevos inversores millonarios que querían ser parte de su cadena de resorts de 5 estrellas. El ambiente era tan ostentoso que hasta el más mínimo detalle parecía diseñado para impresionar. Los candelabros de cristal italiano, las copas de champán Dom Perignon, la música de cuerdas que llenaba el salón. Lucía se sentía fuera de lugar, como si aquel mundo de riqueza y poder no fuera suyo, sino prestado. Observó a su suegra, Isabel, siempre elegante y fría, quien la miraba con ese gesto de desaprobación que tanto conocía. Nada podía salir mal para Alejandro, al menos no hasta que decidiera usarla como blanco de su desprecio. Lucía, ¿por qué te quedas ahí, callada, como si no supieras qué decir? Murmuró Alejandro con una sonrisa impostada mientras saludaba a un grupo de empresarios. Solo estoy escuchando, respondió ella, intentando mantener la calma. Pues hazlo sin parecer una invitada de segunda. Sus palabras fueron tan punzantes que Lucía sintió una descarga de ira, pero la reprimió. Aquella no era ni la hora ni el lugar para mostrar debilidad. Sabía que todos estaban observándolos. El Alejandro que una vez la hizo sentir especial ahora era un desconocido que la miraba con desprecio. Cuando el momento más importante de la gala llegó, Alejandro subió al escenario y tomó el micrófono. Lucía lo observaba con orgullo mezclado con temor, esperando escuchar algo que la incluyera, un mínimo reconocimiento por los años que había estado a su lado. Pero lo que escuchó la atravesó como un cuchillo. En este mundo de negocios, la compañía lo es todo. Yo necesito a mi lado a alguien que sepa brillar, no a alguien que simplemente esté ahí. Cualquier mujer sería mejor que tú, Lucía. Hubo un silencio sepulcral, seguido de murmullos. Algunos intentaron disimular, otros se rieron. Ella sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Isabel, su suegra, sonrió con satisfacción como si aquella humillación fuera la confirmación de lo que siempre quiso demostrar, que Lucía no era digna de su hijo. Lucía tragó saliva y clavó la mirada en Alejandro, con lágrimas contenidas. No le daría la satisfacción de verla derrotada. Mientras las cámaras de los periodistas captaban cada gesto, ella decidió en silencio que esa sería la última vez que él la haría sentir tan pequeña. Algo cambió en su mirada, algo profundo que ni ella misma entendió en ese instante, pero que se convertiría en la fuerza de su venganza. La música volvió a sonar. El salón se llenó de aplausos y conversaciones triviales, como si nada hubiera pasado. Alejandro bajó del escenario y se acercó a ella con una sonrisa de superioridad. No me mires así, Lucía. Esto es el mundo real, y yo necesito a mi lado a alguien que entienda de patrimonio, inversiones y estrategia. Tú no entiendes nada de eso. ¿Y de amor entiendes algo, Alejandro? Preguntó ella en voz baja, con un temblor que mezclaba dolor y rabia. Él no respondió. Simplemente la dejó allí, plantada, como si fuera invisible. Lucía salió al balcón del hotel para respirar. Barcelona brillaba a sus pies,
hermosa y distante. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó. Había dejado todo por un hombre que ahora la veía como una pieza desechable en su tablero de ajedrez. Mientras sentía el aire frío golpearle el rostro, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si Alejandro pensaba que ella no valía nada, estaba a punto de demostrarle que podía brillar más que cualquiera de esas mujeres que él consideraba dignas. Recordó los primeros años con él, cuando no había ni rastro de hoteles de lujo ni coches de alta gama, cuando los sueños eran más importantes que los millones. ¿Qué había cambiado? Alejandro había dejado de mirarla como compañera para verla como una carga, alguien que debía estar a la altura de su mundo millonario. Aquella humillación no solo la lastimó, encendió una chispa peligrosa, la necesidad de renacer. Volvió al salón con la cabeza erguida, ignorando las miradas de lástima. Se sirvió una copa de vino tinto, observando cómo Alejandro hablaba con una modelo de sonrisa perfecta, demasiado cerca para ser inocente. Lucía se obligó a respirar hondo, a no reaccionar. No aquella noche, no frente a esas personas. Se juró que, si Alejandro quería guerra, la tendría. Pero sería ella quien escribiría las reglas. Lucía, no hagas esa cara, sonríe, susurró Isabel al pasar junto a ella. No estoy aquí para entretener a nadie, señora, respondió con una calma que heló el ambiente. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió algo parecido al poder. No lo entendía del todo, pero estaba allí, latiendo en su interior. Mientras las luces del salón reflejaban la opulencia de aquel mundo millonario, Lucía tomó una decisión silenciosa. No se quedaría esperando que alguien la rescatara. Se rescataría a sí misma. Sabía que aquella noche quedaría marcada como la más humillante de su vida, pero también como el inicio de algo nuevo, algo grande. La Lucía sumisa había muerto, y en su lugar estaba naciendo una mujer dispuesta a recuperar su dignidad, aunque tuviera que hundir el imperio de Alejandro. El amanecer en el ático de lujo que compartían no trajo consuelo, sino una sensación fría que helaba el alma. Lucía despertó con los ojos hinchados de tanto contener las lágrimas la noche anterior. Miró a su alrededor. Muebles de alta gama, arte moderno, alfombras persas, todo ese patrimonio parecía un monumento al vacío que sentía en su interior. Alejandro ya no estaba. Seguramente había salido temprano. Como siempre, envuelto en llamadas con inversores millonarios y reuniones donde su imagen importaba más que cualquier relación humana. Lucía se sentó en la cama con el corazón encogido, preguntándose en qué momento su matrimonio había dejado de ser un hogar para convertirse en una vitrina de apariencias. Alejandro llamó con voz suave cuando escuchó la puerta del apartamento abrirse. «Estoy aquí, pero no tengo tiempo para charlas inútiles», respondió él, secamente, entrando con un traje impecable y un maletín de piel. Lucía se acercó, buscando algún gesto de cariño, pero recibió un muro de hielo como respuesta. «¿Es que no vas a hablar de lo que pasó anoche?», preguntó, intentando mantener la calma. «¿Qué esperas que te diga? Fuiste una sombra entre gente que maneja inversiones de verdad. Este no es tu mundo, Lucía, y cada vez me cuesta más fingir que lo entiendes». La crueldad de aquellas palabras se clavó en su pecho como una daga. Él no solo la había humillado frente a todos, sino que ahora la trataba como un estorbo en su propia casa. Lucía sintió que algo se rompía, un hilo invisible que la mantenía atada a la idea de que aquel matrimonio todavía tenía salvación. Mientras Alejandro revisaba unos papeles con números, gráficas y proyectos de expansión, ella lo miraba y se dio cuenta de que ya no era el hombre que conoció en aquel pequeño bar de Madrid, cuando soñaban con viajar juntos sin preocuparse por cifras ni patrimonios. «No es justo que me trates así, Alejandro. Yo siempre estuve a tu lado, incluso cuando no teníamos nada. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora necesito otra clase de apoyo, alguien que sepa hablar de rentabilidad, de capital, de patrimonio en crecimiento. Tú no entiendes nada de esto». Lucía se quedó en silencio, tragando la rabia. Sabía que discutir no cambiaría nada, que su frialdad era una barrera imposible de derribar. Pero, dentro de sí, algo empezaba a tomar forma. Una voz que le decía que no podía seguir siendo la sombra de un hombre que solo valoraba el dinero. Después de que él se marchó, Lucía se quedó sola en el ático, rodeada de muebles que ahora parecían más fríos que nunca. Caminó descalza por el suelo de mármol, recordando cuando habían comprado ese lugar con tanta ilusión. En su mente, las imágenes del pasado se mezclaban con la cruel realidad presente. Alejandro había dejado de mirarla con amor para mirarla como una pieza de adorno, un complemento más de su vida de lujo.
Esa idea le quemó la garganta, pero no derramó ni una lágrima. No quería seguir dándole poder a su desprecio. Decidió salir a caminar por las calles de Barcelona, buscando aire. Cada escaparate de tiendas de alta gama, cada coche de lujo que pasaba por su lado, le recordaba el mundo superficial en el que estaba atrapada. ¿De qué servían todos esos lujos si su corazón estaba vacío? Sentada en una cafetería, tomó un café mientras observaba a la gente pasar. Una pareja joven reía con complicidad en una mesa cercana, y esa imagen le dolió más que cualquier insulto. Ella ya no recordaba cuándo fue la última vez que Alejandro la miró de esa forma. A media tarde, decidió volver a casa. El silencio del ático era insoportable, casi humillante. Subió al vestidor y se quedó mirando los vestidos de gala, los bolsos de diseñador y las joyas que alguna vez creyó que significaban algo. Esto no me define, se dijo en voz baja, como si necesitara convencer a la mujer que se reflejaba en el espejo. Sabía que estaba al borde de un abismo emocional, pero también que ese mismo dolor sería la chispa para algo más grande. No podía seguir dependiendo de Alejandro para sentir que valía. Esa noche, cuando Alejandro regresó, no la miró. Dejó su reloj de alta gama sobre la mesa, se sirvió una copa de whisky y comenzó a hablar por teléfono sobre una inversión inmobiliaria en Marbella, como si Lucía no existiera. Ella lo observó en silencio, analizando cada gesto, cada palabra. En lugar de suplicar atención, se quedó callada, estudiando su frialdad. Era como ver a un extraño, un hombre tan obsesionado con el poder que había olvidado lo que significa amar. En un momento, mientras él estaba distraído, el teléfono de Alejandro vibró en la mesa. Lucía lo miró con duda, pero algo en su interior le dijo que debía hacerlo. Lo tomó y vio mensajes con una mujer desconocida, llenos de frases cariñosas y promesas de viajes. Sintió que el mundo se le venía abajo, pero no hizo ruido. Guardó ese secreto como un arma, esperando el momento justo para usarlo. No lo enfrentaría ahora. Había aprendido que a veces el silencio es la mejor estrategia. Aquella noche no durmió. Desde la ventana del dormitorio, contempló las luces de la ciudad y pensó en todo lo que había soportado. Se acabó, se repitió una y otra vez. No sería más la mujer callada que tolera humillaciones por miedo a perder una vida de lujo. Si Alejandro creía que ella era un adorno, pronto descubriría de lo que era capaz una mujer decidida. Y esa idea, aunque le dolía, le arrancó una sonrisa cargada de determinación. Sin decir una palabra, al amanecer, Lucía bajó a la cocina, se preparó un café y miró su reflejo en el cristal de la ventana. No había lágrimas, solo una mirada firme. Aún no sabía cómo lo haría, pero sabía que su tiempo de ser la esposa dócil había terminado. Alejandro había abierto una herida profunda, pero esa herida se convertiría en la fuerza que la llevaría a renacer. Barcelona seguía siendo un escenario brillante, pero para Lucía se había vuelto un lugar cargado de heridas recientes. Después de la noche en la que Alejandro destrozó su dignidad en público y la mañana en que descubrió sus mensajes con otra mujer, sentía la necesidad de alejarse, de respirar fuera de esa jaula de lujo que la sofocaba. Decidió salir del ático sin rumbo fijo, con el único propósito de pensar en silencio. Caminó hasta el centro, entre las calles donde la vida parecía más sencilla, y terminó entrando a la cafetería del hotel donde todo había comenzado, la gala de su humillación. El aroma del café y el murmullo de las conversaciones le hicieron recordar que, fuera de ese círculo de millonarios, el mundo seguía girando. Pidió un capuchino y se sentó en una esquina, intentando ordenar sus pensamientos. Miraba la espuma de la taza como si allí pudiera encontrar respuestas. Entonces, una voz masculina y grave, educada pero cercana, interrumpió su aislamiento. ¿Te importa si me siento?, preguntó un hombre alto, de traje azul oscuro, con un aire de elegancia sin esfuerzo. Lucía dudó un segundo, pero asintió. No suelo ver miradas tan tristes en un lugar como este. Él sonrió con una mezcla de compasión y curiosidad. ¿Perdón?, preguntó Lucía, algo desconcertada. No quería ser indiscreto, pero a veces la vida nos golpea cuando menos lo esperamos. Lo sé por experiencia. Ese hombre era Andrés, aunque Lucía aún no lo sabía. Él era dueño de una cadena de resorts de alta gama, rival directo del imperio de Alejandro, pero su presencia no tenía nada de arrogante. Andrés no parecía interesado en presumir, sino en escuchar. Había algo en su mirada serena, en la manera en que sostenía la taza de café, que transmitía una paz que Lucía no había sentido en años. Hablar con él fue extraño y reconfortante al mismo tiempo,
como si alguien por fin la viera más allá del vestido caro o las joyas brillantes. Mi esposo, comenzó a decir Lucía, sin entender por qué se estaba abriendo con un desconocido. No tienes que explicarme nada. A veces la gente que más debería cuidarnos es la que más daño nos hace. Andrés dijo aquello con tanta firmeza que Lucía lo miró sorprendida. ¿Te ha pasado algo así? Digamos que aprendí por las malas a no confiar en cualquiera. Este mundo de millonarios, inversiones y fama es una selva. Lucía sintió un escalofrío. Era como si ese hombre entendiera su dolor sin necesidad de que ella le contara todo. Andrés no hizo preguntas directas, pero le ofreció algo mucho más valioso: escucha y sinceridad. Mientras conversaban, Lucía sintió que el tiempo se detenía. Se sorprendió riendo por primera vez en semanas cuando Andrés contó una anécdota de sus inicios como empresario, cuando casi pierde todo por confiar en alguien que solo buscaba su dinero. El lujo no sirve de nada si no tienes paz, dijo con una sonrisa que parecía leer su mente. Lucía bajó la mirada. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo para las apariencias, mientras su corazón se marchitaba? En medio de esa conversación, Andrés soltó una frase que quedó grabada en la mente de Lucía. Si supieras lo que Alejandro está escondiendo, no seguirías ni un día más a su lado. Lucía parpadeó, sorprendida, sin saber qué responder. Esa afirmación la descolocó por completo. ¿Qué sabía él? ¿Por qué mencionaba a Alejandro como si lo conociera bien? Sintió una mezcla de curiosidad y temor, como si estuviera frente a la primera pista de algo mucho más grande que su matrimonio roto. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con cautela. No es el momento para que lo sepas, pero confía en mí. No todo lo que brilla en su imperio es oro. Lucía lo miró fijamente, intentando descifrar si aquello era una advertencia o una simple opinión. Algo en su intuición le dijo que Andrés no hablaba por hablar, que había verdades ocultas que todavía no alcanzaba a imaginar. Cuando Andrés se levantó para despedirse, extendió su mano con naturalidad. Si algún día necesitas hablar, estaré aquí. Lucía, sin entender por qué, sintió que ese contacto le devolvía una chispa de vida. En sus ojos había una mezcla de seguridad y calma que contrastaba con la agresividad de Alejandro. Por un instante, se preguntó cómo sería estar al lado de alguien como él, alguien que no la hiciera sentir pequeña. De camino a casa, Lucía no podía dejar de pensar en Andrés. No solo por lo que había insinuado, sino porque había despertado algo en ella, la sensación de que merecía algo mejor que una vida de humillaciones. Mientras subía al ático, volvió a mirar el mensaje de la misteriosa mujer en el teléfono de Alejandro. Todo encajaba de forma extraña: su frialdad, su desprecio, y ahora aquella advertencia. Esa noche, Lucía se sentó frente al espejo de su vestidor y se miró largo rato. No se veía como una víctima, se veía como una mujer que estaba a punto de descubrir una verdad que lo cambiaría todo. Pensó en las palabras de Andrés. Si supieras lo que Alejandro está escondiendo, ¿qué podía ser tan grave? Una parte de ella sentía miedo, pero otra, más fuerte, sentía una especie de adrenalina. La semilla de la venganza había comenzado a germinar. Sin proponérselo, Andrés se había convertido en un reflejo de lo que Lucía podría ser. Alguien con fuerza, con visión, con la capacidad de tomar el control de su vida. Esa noche, mientras Alejandro dormía en otra habitación, ella juró en silencio que no volvería a dejar que la pisotearan. Algo dentro de ella había despertado, y no había vuelta atrás. El día amaneció con un cielo gris sobre Barcelona, como si el clima quisiera advertir a Lucía de que algo grande estaba a punto de suceder. Alejandro aún dormía cuando ella se levantó, pero su respiración pesada y descuidada le recordaba que él vivía en su propio mundo, ajeno a cualquier dolor que pudiera causarle. Mientras se vestía con una bata de seda, Lucía observó el teléfono de Alejandro sobre la mesa de noche. Aquella curiosidad que le quemaba desde días atrás se volvió insoportable. No se trataba de inseguridad, sino de la certeza de que él escondía algo sucio. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono y comenzó a revisar los mensajes. No tuvo que buscar demasiado. Entre conversaciones de negocios y chats con inversores millonarios, encontró lo que temía: fotos de Alejandro con una mujer que no era ella. Una joven de sonrisa deslumbrante, mirada coqueta y ropa de alta gama. En varias imágenes, los dos aparecían en restaurantes caros, en un yate privado y en suites de lujo. Lucía sintió como el mundo se desmoronaba una vez más, pero esta vez no lloró. Solo cerró los ojos y dejó que la rabia helada se apoderara de todo su cuerpo. Carolina, susurró al ver el nombre en la pantalla.
Las fotos venían acompañadas de mensajes dulces, promesas de viajes, planes de una vida perfecta. «Eres todo lo que siempre soñé, mi musa», decía Alejandro en uno de los textos. Lucía apretó el teléfono con tanta fuerza que sintió que podía romperlo. No entendía cómo había llegado a amar a un hombre capaz de humillarla así, de destrozar lo que tenían sin ningún remordimiento. A lo largo de la mañana, Lucía siguió investigando. Descubrió que Carolina era una modelo en ascenso, contratada como el rostro de la nueva campaña publicitaria de los resorts de Alejandro. Las redes sociales de la joven mostraban fotos en hoteles exclusivos, cenas privadas y regalos que solo un millonario podría ofrecer. La traición era clara. Alejandro no solo había reemplazado a Lucía en su corazón, sino también en la vida pública. Ella, que siempre había sido su compañera silenciosa, había quedado reducida a una sombra. Lucía se miró al espejo y por primera vez no vio a una víctima, sino a una mujer decidida. Sabía que la humillación pública en la gala no había sido un accidente. Alejandro quería apartarla de su mundo, quizá para hacer espacio a esta mujer más joven y glamorosa. Pero si él pensaba que ella iba a retirarse en silencio, estaba muy equivocado. Cada lágrima que había contenido esa noche en el hotel ahora se transformaba en una promesa de guerra. «¿Quieres guerra, Alejandro? Pues la tendrás», murmuró con una sonrisa amarga. Su plan no era claro todavía, pero algo en su interior le decía que no estaba sola. Recordó la frase de Andrés en la cafetería. Si supieras lo que Alejandro está escondiendo, ahora todo tenía más sentido. Carolina podía ser la clave para descubrir los secretos que Alejandro ocultaba bajo su fachada de empresario perfecto. Durante la tarde, Lucía marcó el número de Carolina desde un teléfono desconocido. «Hola», respondió una voz suave, dulce, con un deje de arrogancia. Lucía no dijo quién era, solo escuchó, analizando cada palabra. «Alejandro, ¿eres tú?», preguntó Carolina con un tono íntimo. Lucía cortó la llamada con una calma sorprendente. No necesitaba escuchar más. Solo con esa breve interacción había confirmado que su marido no solo la traicionaba, sino que lo hacía con una insolencia que merecía una respuesta épica. Mientras el día caía, Lucía caminó por el salón del ático observando cada rincón de ese mundo que Alejandro había construido a base de inversiones y lujos. «Todo esto es suyo», pensó, «pero también puede ser mío o de nadie». Era la primera vez que se permitía pensar en una venganza real, en algo que lo golpeara donde más le dolía: su imagen pública, su dinero, su orgullo. Por la noche, cuando Alejandro regresó, Lucía lo recibió con una serenidad que lo descolocó. No hubo reproches, ni gritos, ni lágrimas. Solo una mirada fría, calculadora. «¿Ha sido un buen día, Alejandro?», preguntó con una voz que escondía veneno. «Como siempre», respondió él, distraído, sin sospechar que Lucía ya sabía la verdad. Ese silencio suyo era la antesala de algo grande, algo que él no vería venir. Antes de dormir, Lucía volvió a mirar su reflejo. No era la misma mujer que entró a la gala con un vestido rojo y la esperanza de sentirse orgullosa de su marido. Ahora era otra, una mujer herida, pero lista para pelear. La rabia era grande, pero aún mayor era el deseo de demostrarle a Alejandro que nunca más volvería a subestimarla. La mañana siguiente no fue una más en la vida de Lucía. Amaneció con una energía extraña, una mezcla de furia y lucidez. Sentada frente al ventanal del ático, contempló el amanecer de Barcelona, como si el sol, al levantarse, trajera consigo una promesa de cambio. Ya no pensaba en el dolor que Alejandro le había causado, sino en lo que debía hacer para volver a ser dueña de su propia vida. Recordó las palabras de Andrés en aquella cafetería. «Si supieras lo que Alejandro está escondiendo, no seguirías ni un día más a su lado». Esa frase resonaba en su mente como un desafío. Sabía que no podía quedarse quieta. La humillación en la gala y la traición de Carolina se habían convertido en el combustible de algo mucho más grande. Lucía decidió llamar a Andrés. No sabía por qué confiaba en él, pero había algo en su mirada, en su forma de hablar, que le daba una seguridad que hacía mucho no sentía. Andrés no tardó en responder. «Lucía, qué sorpresa. ¿Todo bien?», preguntó con su voz firme y serena. «No, Andrés, nada está bien, pero creo que tienes razón. Es hora de que abra los ojos. Sabía que lo harías. Te estaba esperando». Su tono, seguro y casi enigmático, hizo que Lucía se sintiera menos sola. Quedaron de verse esa misma tarde en un restaurante elegante,
lejos de los lugares donde Alejandro solía ir con sus socios. El restaurante era un rincón de lujo discreto, con luces cálidas y música suave. Andrés ya la esperaba, impecable, con esa mezcla de hombre de negocios y caballero clásico. Cuando Lucía entró, él se levantó para recibirla, y en ese gesto simple, ella sintió algo que no sabía nombrar: respeto. Lucía, siéntate. No tienes idea de cuánto me alegra que hayas dado este paso, dijo Andrés, mientras le ofrecía una copa de vino. ¿Qué paso?, preguntó ella, sin entender del todo. El de querer entender cómo funciona el mundo real. El de no dejar que te pisoteen. Durante más de una hora, Andrés le habló de negocios, de inversiones, de cómo Alejandro no era tan fuerte como parecía. Le explicó que detrás de su imagen de millonario exitoso había deudas, malas decisiones y una obsesión por aparentar que estaba destruyendo su imperio poco a poco. Lucía escuchaba, absorta, sintiendo que cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que empezaba a tener sentido. Si lo deseas, puedo ayudarte. Andrés la miró fijamente. ¿Ayudarme? ¿Por qué? Porque veo en ti algo que él no ve: poder. Tal vez tú no lo sientas aún, pero tienes la fuerza para tomar las riendas de tu vida. Lucía bajó la mirada hacia su copa de vino. Nadie le había hablado así en años. No recordaba la última vez que alguien la había hecho sentir capaz de algo más que ser la esposa de Alejandro. Ese sentimiento, lejos de asustarla, la encendía. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó, con la voz temblorosa, pero decidida. Aprender. Ver con otros ojos el juego del dinero. Conocer los movimientos de Alejandro y usar su propio mundo en su contra. Andrés sonrió, con una chispa de complicidad. Lucía asintió lentamente, como si estuviera firmando un pacto invisible. Esa tarde, Andrés le mostró documentos, informes y detalles de las inversiones de Alejandro. Lo que Lucía vio la dejó sin aliento. Alejandro había usado parte de su patrimonio en movimientos ilegales, intentando ocultar deudas con proyectos ficticios. Si esto sale a la luz, su imagen de empresario perfecto se derrumba, dijo Andrés, dejando los papeles frente a ella. Lucía sintió una mezcla de miedo y emoción. No se trataba solo de venganza. Era como si por primera vez en su vida tuviera el control de una situación. Cuando volvió al ático, Alejandro estaba hablando por teléfono, riendo con esa voz falsa que usaba con sus socios. Sí, Carolina, ya lo sabes, el próximo viaje será solo para nosotros. Alcanzó a escuchar Lucía desde el pasillo. Cada palabra fue como una bala en el pecho, pero no lloró. Solo pensó: perfecto, que se crea invencible. No sabe que estoy a punto de cambiar el juego. Esa noche, sola en su habitación, Lucía comenzó a escribir en un cuaderno. No sabía exactamente qué estaba planeando, pero sentía que debía tener claro cada movimiento. Primero, aprender su juego. Segundo, ganarle con sus propias armas. Se repetía. Cada palabra escrita era un recordatorio de que la mujer sumisa estaba muerta. Nacía una nueva Lucía, la mujer que no solo sobreviviría a la traición, sino que también la convertiría en su victoria. Al cerrar el cuaderno, Lucía miró su reflejo y sonrió. Había una chispa de orgullo en sus ojos. Podía sentirlo. La semilla de la venganza ya había germinado, y no había vuelta atrás. La cena en la mansión de Isabel, la madre de Alejandro, era una de esas reuniones en las que cada gesto, cada palabra, parecía tener un guión preestablecido. Isabel, con su elegancia distante y su voz afilada, había organizado aquel encuentro para impresionar a un grupo de socios potenciales de la cadena hotelera. La mesa estaba decorada con vajilla de porcelana fina, candelabros de plata y un menú diseñado para resaltar el lujo en cada detalle. Lucía, con un vestido negro de corte impecable, intentó mantener la serenidad, aunque sabía que Alejandro buscaría cualquier oportunidad para ridiculizarla, como había hecho en la gala. Lucía, querida, ¿por qué tan callada?, preguntó Isabel con una sonrisa cargada de veneno. Prefiero escuchar, señora, respondió Lucía con una calma que escondía su tensión. Escuchar es bueno, pero en este mundo hay que brillar, ¿verdad, Alejandro?, insistió Isabel, provocando. Mi madre tiene razón, dijo él con una carcajada seca. Lucía no entiende mucho de estos temas de inversiones o patrimonio, pero está aquí para acompañar. Eso es suficiente. Los invitados rieron de forma incómoda, mientras Lucía apretaba las manos bajo la mesa. Durante el primer plato, Alejandro continuó hablando sin filtro, presumiendo de sus negocios,
de los resorts de alta gama que nadie en España podía igualar y de sus nuevos proyectos en el Mediterráneo. Su tono arrogante era tan ensordecedor que Lucía sintió que cada palabra era una bofetada, no solo para ella, sino para cualquiera que osara pensar diferente. Pero en vez de romperse, algo dentro de Lucía se fortalecía. La mujer que una vez se callaba ahora analizaba cada gesto, cada palabra, planeando en silencio su próximo movimiento. Deberías aprender, Lucía. Así podrías entender que este no es un juego de sentimientos, sino de poder y dinero, comentó Alejandro entre sorbo y sorbo de vino, como si estuviera hablando con una empleada y no con su esposa. Lucía lo miró a los ojos y, por un segundo, él sintió algo extraño, como si esa mirada fría fuera un reflejo de algo que desconocía. Pero, como siempre, Alejandro decidió ignorar cualquier señal. Los invitados continuaron brindando por el éxito de Alejandro, mientras Lucía se levantó en silencio y salió al jardín. El aire fresco de la noche la golpeó como un despertar. Miró las luces de la ciudad a lo lejos y se prometió que esa sería la última vez que asistiría a una reunión como la esposa humillada. Esa promesa ardía en su interior con una fuerza nueva, como una llama imparable. ¿Todo bien, Lucía?, preguntó uno de los socios, un hombre mayor, al verla en el jardín. Perfectamente. Solo necesitaba respirar un poco, respondió con una sonrisa educada, aunque por dentro sentía un volcán a punto de explotar. Volvió a la mesa con la cabeza erguida, dispuesta a no darle a Alejandro ni un segundo más de satisfacción. Al finalizar la cena, Alejandro se acercó a ella. ¿Por qué te comportas tan distante? Deberías estar agradecida de que te lleve a eventos como este, le dijo, con su tono de superioridad habitual. Lucía, sin perder la compostura, respondió. No me subestimes, Alejandro. Algún día te sorprenderás. Él soltó una risa sarcástica, convencido de que ella no era capaz de nada. Ese fue su mayor error. De regreso al ático, Lucía no pudo dejar de pensar en lo que había visto esa noche. Hombres y mujeres que alababan a Alejandro como si fuera intocable, como si su riqueza lo hiciera inmune a la caída. Pero ella ya conocía sus secretos, sus deudas ocultas y sus mentiras. Sabía que la arrogancia es el principio del fin para los que creen estar por encima de todo. Al llegar, se encerró en su habitación y abrió de nuevo el cuaderno donde apuntaba cada detalle que podía ser útil. Escribió: Alejandro es vulnerable. Su mayor debilidad es su necesidad de ser admirado. Lo destruiré donde más le duele, su imagen y su imperio. Esa frase, escrita con tinta firme, era más que un plan. Era su declaración de guerra. Lucía se miró en el espejo antes de dormir. Ya no era la misma mujer que se quedaba callada frente a los comentarios de Isabel o las humillaciones de Alejandro. Ahora era una mujer con un propósito. Su sonrisa en el reflejo era distinta, casi desafiante. Sabía que, aunque el camino sería difícil, el resultado sería tan grande que nadie volvería a menospreciarla. Los días posteriores a aquella cena en casa de Isabel fueron un torbellino en la mente de Lucía. Había pasado demasiado tiempo aceptando humillaciones, convenciéndose de que el amor verdadero significaba aguantar, pero ahora todo le parecía absurdo. Alejandro la veía como un accesorio más de su vida de lujo, y eso se había terminado. Decidió dar el primer paso hacia la independencia y llamó a Andrés. Su voz al otro lado del teléfono fue firme y cálida, como una mano que le tendía apoyo sin juzgarla. Andrés, quiero aprender. Enséñame cómo empezar, dijo, con un tono decidido que sorprendió hasta a ella misma. Lo sabía, respondió él, con una calma que la reconfortó. Hoy a las 5, ven al club financiero. No te imaginas lo que estás a punto de descubrir. El club financiero era un lugar exclusivo, con paredes revestidas en madera oscura y cuadros de colecciones privadas. Allí no entraban curiosos. Era un espacio para quienes manejaban patrimonios millonarios y movimientos bursátiles de alta gama. Lucía entró nerviosa, pero al ver a Andrés esperándola, con su traje impecable y esa sonrisa tranquila, sintió que estaba donde debía estar. Él no la trató como una mujer desorientada, sino como alguien con potencial. Primero, debes entender una cosa, Lucía. El dinero es poder, pero el conocimiento es la verdadera arma, le dijo mientras la guiaba por una sala llena de inversores. Andrés comenzó a mostrarle conceptos básicos, acciones, fondos, inversiones inmobiliarias, pero lo hacía con un lenguaje tan claro que Lucía, por primera vez, sintió que podía aprender a jugar el mismo juego que Alejandro.
Cada palabra de Andrés era una chispa que encendía una parte de ella que había estado dormida. No se trata de ser experta de la noche a la mañana. Se trata de mirar más allá de lo que te muestran, dijo Andrés, mientras le enseñaba gráficos en una tablet de alta gama. Alejandro tiene deudas que oculta. Sé cómo descubrirlas, pero necesito que confíes en mí. Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Por qué la ayudaba tanto? Después de esa primera sesión, Andrés la llevó a un salón privado del club, donde estaban reunidos otros empresarios. Eran hombres y mujeres con fortunas impresionantes, pero lo que llamó la atención de Lucía fue que ninguno la miró con condescendencia, como lo hacía la gente en el círculo de Alejandro. Andrés la presentó como una mente brillante en formación, y esa frase le dio un impulso de confianza que nunca había sentido. Aquí no eres la esposa de nadie. Eres Lucía, y eso basta, le susurró Andrés, antes de presentarla a todos. La conversación con aquellos inversores fue un punto de inflexión. Hablaban de oportunidades en el sector hotelero, de movimientos estratégicos y de cómo las apariencias podían hundir o elevar una empresa. Lucía escuchaba atentamente, tomando nota mental de todo, pero también entendió algo más profundo. Alejandro no era invencible. Su imperio, por más lujoso que pareciera, tenía grietas, y ella iba a aprovecharlas. ¿Te das cuenta de que él te subestima?, le dijo Andrés en voz baja, mientras los demás discutían un proyecto en Marbella. Eso es una ventaja. No esperará que seas tú quien dé el golpe. Cuando la reunión terminó, Andrés y Lucía se quedaron a solas. ¿Qué pasará si fallo?, preguntó ella, dudosa por primera vez. No vas a fallar. Tú tienes algo que Alejandro perdió hace tiempo, la capacidad de ver más allá del dinero. Andrés hizo una pausa y la miró fijamente. Lucía, tú vales más de lo que imaginas. Esa frase quedó grabada en su mente. No recordaba la última vez que alguien le dijo algo así sin querer manipularla. Al salir del club, la ciudad se veía distinta. Barcelona ya no era el escenario donde Alejandro reinaba como un millonario arrogante. Ahora era un tablero de juego donde Lucía se sentía capaz de mover piezas. En el trayecto de regreso al ático, tomó una decisión. Comenzaría a reunir pruebas contra su marido. Ya no solo se trataba de vengar una humillación, era una cuestión de dignidad y libertad. Esa noche, frente al espejo, volvió a ver una mirada que no reconocía, la de una mujer que planea, que calcula, que no teme. Alejandro llegó tarde, ebrio de éxito tras otra cena de negocios. Ella no dijo nada, solo lo observó, y por primera vez, Alejandro pareció incómodo bajo su mirada. ¿Qué pasa?, preguntó él, con tono cortante. Nada, respondió Lucía con una sonrisa que escondía 1.000.000 de secretos. Con cada día que pasaba, Lucía sentía que el vínculo con Andrés se hacía más fuerte. No era solo por los negocios o las estrategias, era porque la miraba como nadie lo había hecho en años, con respeto. Aún así, se prometió no distraerse. Tenía un objetivo claro: recuperar su poder, su voz y, sobre todo, demostrarle a Alejandro que la mujer a la que había despreciado sería la que lo haría caer. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión que crecía en el aire, invisible pero constante. Lucía ya no miraba a Alejandro con dolor, sino con una calma peligrosa. Sabía que la joven modelo Carolina era parte del rompecabezas, un eslabón que Alejandro creía inofensivo, pero que podía convertirse en el arma perfecta para derribarlo. Cada vez que veía en redes sociales las fotos de Carolina con bolsos de alta gama y cenas en restaurantes exclusivos, sentía un nudo en el estómago. No era celos, era indignación. Alejandro usaba el dinero de su propio patrimonio para alimentar una ilusión barata con una mujer que él veía como la nueva joya de su vida. Lucía no tardó en investigar más a fondo. Con ayuda de Andrés, logró descubrir que Carolina había firmado contratos dudosos como embajadora de la cadena de resorts de Alejandro. Contratos con cifras infladas, transferencias que no cuadraban, y movimientos que podían hundir la reputación de cualquier empresario. Lo irónico era que Carolina no sabía que, sin quererlo, Alejandro la había convertido en un riesgo para su imperio. ¿Sabes qué es lo peor?, le dijo Andrés una tarde mientras revisaban los documentos en un despacho privado. Que Alejandro confía tanto en su propia arrogancia que no se da cuenta de que Carolina podría volverse en su contra con solo abrir la boca. Lucía sonrió, aunque no con alegría. La idea de usar a Carolina como aliada empezaba a tomar forma. Una tarde,
Lucía decidió ir un paso más allá y asistir a un evento de moda donde sabía que Carolina estaría presente. La vio de lejos, joven, hermosa, radiante, pero también con una mirada cansada, como si estuviera atrapada en algo que no controlaba. Lucía se acercó sin revelar su identidad, fingiendo ser solo otra invitada. Esa sonrisa es para las cámaras, ¿verdad?, le dijo, casi en un susurro. Carolina la miró sorprendida, como si alguien hubiera descubierto su secreto. ¿Y tú quién eres?, preguntó con tono a la defensiva. Alguien que sabe que Alejandro no es lo que parece. Ese breve intercambio dejó a Carolina intrigada. Lucía se retiró sin decir más, pero el mensaje había quedado sembrado. Esa noche, Carolina publicó una frase en sus redes. Hay secretos que ni el lujo ni el dinero pueden esconder. Lucía la leyó y supo que aquella chica no era tan ingenua como parecía. Había dolor detrás de su brillo superficial y quizá rabia contenida. Andrés, al enterarse de la interacción, no pudo evitar una sonrisa. Te estás volviendo peligrosa, Lucía. Me gusta. No es peligro, Andrés. Es justicia. Alejandro me destrozó frente a todos. Y ahora, cada pieza del juego se mueve a mi favor. Andrés la miró con admiración, pero también con un dejo de preocupación. Sabía que las guerras del corazón eran tan complicadas como las de los negocios, y Lucía estaba aprendiendo a jugar ambas al mismo tiempo. Mientras tanto, Alejandro seguía creyendo que tenía todo bajo control. Pasaba las tardes en reuniones, firmando acuerdos y luciendo su imagen de millonario invencible, sin sospechar que su esposa ya había descubierto su doble vida. Carolina, por su parte, comenzaba a sentirse incómoda con las promesas vacías de Alejandro. Lo que una vez parecía un cuento de hadas de lujo y glamour se estaba convirtiendo en una jaula dorada. Una tarde, Carolina dio una entrevista para una revista de moda. Sus palabras fueron ambiguas, pero Lucía captó la indirecta. No todo lo que brilla en este mundo es real. A veces las promesas vienen con cadenas invisibles. Lucía sonrió al leerlo. Estaba claro que Carolina no estaba tan feliz como aparentaba, y eso podía jugar a su favor. Aquella noche, Lucía decidió dar el segundo paso, llamar a Carolina. Esta vez no desde el anonimato, sino con franqueza. Soy Lucía, la esposa de Alejandro, dijo, dejando un silencio pesado del otro lado de la línea. ¿Qué quieres?, respondió Carolina, nerviosa. Lo que tú también quieres, libertad. Alejandro te usa, igual que me usó a mí. Pero juntas, podemos cambiar el juego. Carolina no respondió de inmediato, pero Lucía escuchó un suspiro aliviado, como si esa invitación fuera exactamente lo que esperaba. Colgaron con una cita pendiente, y Lucía sintió algo extraño, una especie de compasión por esa joven que, aunque sin quererlo, le había abierto los ojos. Esa noche, frente al espejo, Lucía se repitió, ya no hay vuelta atrás. Y lo sabía. Andrés estaba con ella. Carolina empezaba a despertar y Alejandro ni siquiera sospechaba que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. ¿Y tú? ¿Te aliarías con la amante de tu marido para destruirlo? ¿O crees que ese sería un límite imposible de cruzar? Los días que siguieron al inesperado pacto con Carolina estuvieron llenos de planes y cálculos. Lucía ya no era la mujer confundida y humillada que miraba en silencio los movimientos de Alejandro. Ahora, con Andrés como aliado y la información que Carolina estaba dispuesta a compartir, tenía en sus manos un arsenal capaz de derrumbar el castillo de cristal que su marido había construido a base de mentiras, apariencias y dinero ajeno. Sentada en la sala del ático, con un café caliente y el cuaderno donde anotaba cada detalle, Lucía sentía una extraña mezcla de adrenalina y calma. Sabía que el primer golpe debía ser certero, algo que Alejandro no viera venir. Andrés se encargó de preparar el escenario. Durante una reunión privada en su oficina de Barcelona, le mostró a Lucía un mapa de inversiones y movimientos financieros de la cadena hotelera de Alejandro. ¿Ves esto?, preguntó, señalando una columna de números. Sí, pero no entiendo bien. Aquí es donde Alejandro está más vulnerable. Ha vendido acciones de manera desesperada para cubrir deudas que nadie conoce. Si compramos esas acciones de forma silenciosa, podemos entrar en su empresa sin que se entere, al menos no por ahora. Lucía lo miró incrédula. La idea de volverse accionista de la compañía de su propio marido, sin que él lo supiera, la hizo sonreír con un placer casi malévolo. Las semanas siguientes fueron un desfile de reuniones secretas, llamadas estratégicas y noches sin dormir. Con la ayuda de Andrés, Lucía comenzó a comprar acciones a través de intermediarios discretos.
No eran grandes adquisiciones al principio, pero cada una era un paso más hacia su objetivo final, quitarle el control de su propio imperio. ¿Estás segura de esto?, preguntó Andrés una noche mientras firmaban unos documentos. Más que nunca. Esto no es solo venganza, Andrés. Es mi vida. Es recuperar todo lo que me quitó cuando me convirtió en su sombra. Andrés la miró en silencio, admirando la fuerza que emergía de esa mujer que un día había conocido destrozada en una cafetería. Mientras tanto, Alejandro seguía en su mundo de ostentación. Lucía lo observaba cada noche al volver de sus reuniones, hablando por teléfono sobre hoteles de alta gama, nuevos proyectos en Marbella o Saint-Tropez y viajes en yates privados. Para él, todo era una exhibición de poder. No sospechaba que, mientras presumía sus triunfos, su propia esposa estaba minando el terreno bajo sus pies. Lucía, ahora más segura, empezó a mostrar cambios visibles. Vestía con más elegancia que nunca, con ropa que reflejaba una nueva seguridad y sofisticación. Alejandro lo notó, aunque en su mente todo se reducía a su ego. «Veo que ahora quieres impresionar», comentó una noche con tono sarcástico. «No, Alejandro», respondió Lucía, mirándolo con frialdad. «Ya no tengo que impresionar a nadie». Él no entendió el verdadero significado de esas palabras, y eso la hizo sonreír en silencio. El primer golpe se dio en una reunión de inversores organizada por Alejandro. Lucía, acompañada de Andrés, entró al salón con una presencia imponente. Alejandro, al verla de la mano de su principal competidor, se tensó al instante. «¿Qué haces aquí?», susurró con los dientes apretados. «Solo estoy escuchando». Lucía le lanzó una mirada firme. «Después de todo, parece que ahora sí entiendo algo de inversiones». Los murmullos entre los asistentes fueron inevitables. Para Alejandro, aquella imagen era una ofensa. Su mujer codeándose con alguien que podía arrebatarle contratos millonarios. La tensión aumentó cuando Andrés, con elegancia, habló de un nuevo proyecto hotelero en la costa de Marbella. Cada palabra era un recordatorio de que no estaba solo en el juego, y Lucía, con su sonrisa serena, hacía que Alejandro se sintiera más incómodo que nunca. «Tú no perteneces aquí», le dijo Alejandro al oído cuando tuvo la oportunidad de apartarla. «¿Estás seguro?», respondió Lucía, con una frialdad que lo dejó desarmado. «Quizás subestimas a la persona equivocada». Esa noche, Alejandro volvió al ático en silencio, con la mente enredada en preguntas que no se atrevía a formular. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que él la miraba con una mezcla de temor y desconcierto. Y eso, lejos de asustarla, le dio más fuerza. Sabía que era solo el comienzo. Al día siguiente, Andrés llamó para felicitarla. «Lucía, viste su cara, ¿verdad?». Ese fue el primer golpe, y fue magistral. «Sí, Andrés. Pero esto apenas empieza. Quiero que caiga por completo». El tono firme de Lucía no dejaba espacio para dudas. La mujer que Alejandro humilló en la gala estaba muerta. Ahora había nacido alguien mucho más fuerte, y cada paso era una preparación para el gran final. La relación entre Lucía y Alejandro se había vuelto una batalla silenciosa. Cada día, el ático parecía más grande y vacío, como si las paredes escucharan los pensamientos que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Alejandro notaba cambios en su esposa. Su mirada ya no era sumisa, su sonrisa no era complaciente, y su forma de moverse reflejaba una seguridad nueva que él no podía entender. Mientras hablaba por teléfono con sus socios sobre inversiones millonarias y proyectos de alta gama, Lucía lo observaba en silencio, sabiendo que su tiempo de ser la mujer de Alejandro había terminado. Una noche, después de una reunión cargada de tensión, Alejandro intentó acercarse con un aire paternalista. «Lucía, ¿qué te pasa últimamente? Pareces diferente». «No me pasa nada, simplemente dejé de creer en tus palabras», respondió ella con una calma que lo descolocó. «Cuidado con el tono, ¿sí?», le dijo él, creyendo aún que podía intimidarla. Lucía sonrió con ironía y se giró, sin darle el gusto de una discusión. Mientras tanto, la conexión con Andrés se hacía más fuerte. No solo porque la guiaba en su plan contra Alejandro, sino porque en cada encuentro había algo que despertaba emociones nuevas, intensas. Una tarde se reunieron en un hotel boutique, propiedad de Andrés, para revisar las últimas compras de acciones. Lucía, vestida con un traje beige impecable, entró en el salón privado y lo encontró esperándola, con 2 copas de vino listas. «Cada día eres más impresionante, Lucía», dijo él,
con esa voz profunda que la hacía sentir vista de una forma que Alejandro nunca logró. No me digas eso, Andrés. No quiero que confundamos las cosas. ¿Confundir? Andrés se acercó, mirándola con intensidad. ¿Estás segura de que no hay nada que confundir? Lucía sintió un estremecimiento. Su corazón latía con fuerza, pero no podía permitirse perder el foco. Aún así, el silencio entre ellos se volvió denso, casi eléctrico. Cuando Andrés tomó su mano, ella no se apartó de inmediato. Andrés, murmuró, insegura. No tienes que responder nada, susurró él, apartándose lentamente. Pero quiero que sepas algo. Mereces todo el respeto y amor que Alejandro te negó. La tensión emocional se mezclaba con el peligro de los planes que estaban ejecutando. Cada día Lucía avanzaba más en la adquisición de acciones de la empresa de Alejandro. No era solo una cuestión de dinero, era una estrategia calculada para colocarse en una posición de poder. Pero Alejandro, astuto y paranoico, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenaban juntos, Alejandro lanzó una pregunta cargada de veneno. ¿Qué haces cuando sales? ¿Con quién te reúnes? ¿Te preocupa que yo también tenga mi vida? Respondió Lucía con una calma helada. No juegues conmigo, Lucía. Si descubro que me traicionas, dijo, sin terminar la frase. ¿Cómo tú lo hiciste conmigo y Carolina? Replicó ella, dejando a Alejandro en silencio por primera vez en mucho tiempo. En secreto, Alejandro comenzó a investigar los movimientos de su esposa. Habló con su equipo legal y revisó informes financieros, pero no encontraba nada que la delatara. Lucía era tan cuidadosa que parecía invisible en el mundo empresarial, aunque en realidad ya tenía una parte significativa de su imperio en sus manos. La tensión entre ellos se hacía insoportable. Durante una fiesta de empresarios en un resort de lujo en Marbella, Alejandro se mostró más posesivo que nunca, tomándola del brazo frente a todos. Lucía, en cambio, no se dejó intimidar y pasó buena parte de la noche conversando con Andrés, lo que despertó una chispa de celos en Alejandro que él mismo no entendía. «Te estás pasando de lista, Lucía», le dijo al oído con un tono amenazante. «No, Alejandro, solo estoy recordándote que ya no soy tu sombra», respondió ella, mirándolo con una seguridad que lo desarmó. Esa noche, de regreso al ático, Alejandro intentó una falsa reconciliación. «Podemos volver a lo que éramos y dejas de actuar como si supieras algo», le dijo, con un tono suave pero cargado de manipulación. Lucía lo miró fijamente, sonrió y respondió. «Es curioso, Alejandro, porque tal vez sé más de lo que imaginas». En el fondo, Lucía sabía que el juego se estaba volviendo peligroso. Alejandro era un hombre orgulloso, incapaz de aceptar una derrota, y ella no podía permitir que sospechara demasiado pronto. Mientras tanto, sus sentimientos hacia Andrés se volvían un dilema. Cada vez que lo veía, una parte de ella quería rendirse a lo que sentía, pero la otra le recordaba que la venganza debía ser su prioridad. Esa noche, antes de dormir, Lucía miró el techo y pensó, «Este juego no es solo por negocios. Es por mi vida, por mi libertad, por lo que merezco». Y sabía que el siguiente movimiento sería decisivo para llevar a Alejandro al límite. La llamada llegó en una mañana fría de Barcelona, cuando Lucía revisaba discretamente sus notas sobre los últimos movimientos financieros de Alejandro. En la pantalla de su teléfono apareció un número desconocido. Dudó un segundo, pero contestó. «¿Lucía? Soy Carolina». La voz al otro lado sonaba tensa, como si estuviera al borde de una decisión peligrosa. Lucía permaneció en silencio, sorprendida de que la modelo tuviera el valor de contactarla. «Tenemos que hablar», añadió Carolina. «Y créeme, lo que voy a contarte puede destruir a Alejandro». Esas palabras fueron como una chispa en medio de la pólvora. Lucía aceptó la propuesta sin vacilar. Sabía que esa conversación podía ser el punto de inflexión que había estado esperando. Se encontraron en un café discreto, lejos de los lugares que frecuentaban los millonarios y empresarios que seguían orbitando alrededor de Alejandro. Carolina llegó con gafas oscuras y una bufanda cubriendo parte de su rostro, intentando pasar inadvertida. Al verla de cerca, Lucía notó que aquella mujer que parecía tenerlo todo, juventud, belleza, lujo, también tenía una tristeza silenciosa en los ojos. «No sé por qué me estoy arriesgando así, pero Alejandro me ha usado como a un trofeo», confesó Carolina, apartando la taza de café con manos temblorosas. «Créeme, lo sé mejor que nadie», respondió Lucía, con una serenidad casi peligrosa. «Él me humilló frente a todos,
como si yo no valiera nada. Pero tú y yo podemos acabar con su juego. Carolina dudó unos segundos, como si necesitara confirmar que podía confiar en Lucía. Luego sacó de su bolso una carpeta con documentos. Esto es todo lo que tengo, dijo, empujándola hacia ella. Alejandro usó mi nombre en varias transferencias ilegales para mover dinero de las cuentas de la empresa. Si esto se filtra, no solo me destruirá a mí, también hundirá a él. Lucía abrió la carpeta y, por primera vez, vio las pruebas claras de las estafas y desvíos que Alejandro había hecho para mantener su imagen de empresario intocable. Cada firma falsa, cada contrato inflado, era una pieza del rompecabezas que ahora encajaba a la perfección. ¿Por qué me das esto?, preguntó Lucía, incrédula. Porque ya no lo soporto más. Me prometió un futuro de ensueño, viajes, contratos de alta gama, y al final solo fui una marioneta. Yo no quiero caer con él cuando todo explote. Lucía vio sinceridad en su voz, una mezcla de rabia y miedo. Por un instante, sintió compasión por aquella joven que, sin saberlo, había vivido el mismo desprecio disfrazado de glamour. Andrés no tardó en analizar los documentos. Cuando Lucía le mostró el contenido, su reacción fue clara. Con esto, Alejandro está acabado. No solo podemos hundir su imagen, también podríamos tomar el control total de su empresa. No quiero su empresa, Andrés. Quiero que sienta lo que es perderlo todo. Lucía habló con una frialdad que sorprendió incluso a su aliado. Lucía, la venganza es un juego peligroso. Pero si estás segura, estaré contigo hasta el final, respondió Andrés, mirándola con esa mezcla de admiración y algo más profundo que no se atrevía a decir. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a notar que las cosas no iban como antes. Su musa ya no contestaba sus mensajes con el mismo entusiasmo, y Lucía estaba más distante y enigmática que nunca. Esa combinación lo inquietaba, pero su ego no le permitía ver que todo era una trampa que se cerraba lentamente sobre él. Lucía, por su parte, empezó a jugar con su comportamiento en casa. Actuaba tranquila, casi complaciente, pero detrás de esa máscara analizaba cada movimiento de Alejandro. Había noches en las que él intentaba acercarse con gestos falsos de cariño, y ella solo respondía con una sonrisa fría. Era como ver a un rey que no sabía que su castillo estaba rodeado por enemigos. Andrés, ¿qué pasará si él descubre lo que estamos haciendo?, preguntó Lucía una noche mientras revisaban un plan en la oficina privada de él. Alejandro está demasiado ocupado alimentando su ego como para sospechar de ti. Pero debemos movernos rápido. Cuando caiga, debe ser tan fuerte que no pueda levantarse. Lucía asintió, con la mirada fija en el tablero financiero que habían diseñado juntos. No era solo un plan de negocios, era un plan de vida, un renacer. Al final de la semana, Carolina llamó de nuevo. Estoy lista para exponerlo, Lucía. Pero necesito que me prometas algo, que no voy a terminar siendo la villana de esta historia. No lo serás, porque al final, tú y yo fuimos sus víctimas. La diferencia es que ahora vamos a ser las que lo derroten. Lucía colgó el teléfono con una sonrisa. La red estaba tejida, las piezas listas, y Alejandro ni siquiera sospechaba que las dos mujeres de su vida estaban unidas para verlo caer. Alejandro había organizado aquel evento en el resort más lujoso de la Costa del Sol, rodeado de empresarios, políticos y celebridades. Todo estaba pensado para reforzar su imagen de magnate intocable, el hombre de las inversiones millonarias y del patrimonio sólido. Pero Lucía, vestida con un impresionante vestido azul zafiro que brillaba bajo las luces de los candelabros, sabía que esa sería la noche en la que el castillo de cartas de Alejandro empezaría a derrumbarse. Junto a ella, Andrés caminaba con una confianza serena, mientras Carolina, más decidida que nunca, estaba lista para dar el primer golpe público. El salón principal del resort estaba lleno de conversaciones superficiales, risas forzadas y copas de champán francés que costaban más que un salario mensual. Alejandro, en el centro de todo, lucía su traje de alta gama como una armadura. Cuando vio entrar a Lucía junto a Andrés, su expresión se tensó. No había previsto que su esposa aparecería con el hombre que más detestaba. ¿Qué demonios haces aquí con él?, susurró entre dientes cuando tuvo la oportunidad de acercarse. Oh, tranquilo, Alejandro, respondió Lucía con una sonrisa venenosa. No vine a discutir. Vine a celebrar tu caída. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la atención del salón fue capturada por Carolina, quien se acercó con paso firme al centro de la sala. Llevaba un vestido blanco, radiante,
pero su expresión no era la de una mujer enamorada, sino la de alguien lista para ajustar cuentas. «Hay algo que todos ustedes deberían saber», dijo Carolina, con una voz que hizo que las conversaciones se apagaran de golpe. Alejandro palideció. Lucía lo miró fijamente, disfrutando de cada segundo de su incomodidad. Carolina sacó su teléfono y proyectó en una pantalla los contratos falsos y transferencias ilegales que Alejandro había realizado usando su nombre. Las imágenes, los correos y las cifras hablaron por sí solos. Un murmullo escandalizado recorrió la sala. Algunos empresarios comenzaron a mirar a Alejandro con desconfianza. Otros se alejaron como si temieran ser arrastrados en su caída. «¿Qué es esto?», gritó Alejandro, intentando arrebatarle el teléfono a Carolina. «Es la verdad», intervino Lucía, dando un paso al frente. «La verdad que siempre intentaste esconder mientras me humillabas y jugabas con la vida de otros». Los fotógrafos presentes no tardaron en capturar cada gesto de la escena. Las expresiones de Alejandro, su rostro desencajado y su intento desesperado de defenderse, quedaban inmortalizadas ante los medios. Andrés, desde un rincón, observaba con una mezcla de orgullo y respeto cómo Lucía asumía el control. «Este resort, estas inversiones, todo tu imperio está construido sobre mentiras, Alejandro. Y hoy, frente a todos, se acabó el teatro», añadió Lucía, con una firmeza que resonó en todo el salón. Alejandro, acorralado, intentó reírse del asunto. «¿De verdad crees que alguien te va a creer? Soy Alejandro Torres, el hombre que ha creado el mayor grupo hotelero de España». «Eres un hombre vacío», respondió Lucía. «Un millonario de papel». Sus palabras fueron como una bala directa a su ego. La sala estalló en murmullos, y varios inversores se levantaron de la mesa, dejando claro que la confianza en Alejandro estaba hecha trizas. Carolina, al lado de Lucía, sintió que por primera vez recuperaba su voz. «Me utilizaste, Alejandro. Me prometiste un futuro, pero solo querías una máscara para tus mentiras. Hoy la máscara ha caído». Alejandro, rojo de ira, intentó acercarse a ella, pero Andrés se interpuso, con una calma implacable. «Es mejor que no te acerques, Alejandro. No estás en posición de dar órdenes esta noche». Lucía aprovechó ese momento para dar la estocada final. «A partir de hoy, soy accionista mayoritaria de tu empresa. He comprado lo que tú dabas por sentado. Y ahora, tu nombre no significa nada». El silencio que siguió fue atronador. Alejandro se quedó sin palabras, mientras los presentes la miraban con admiración. Ella, la mujer que la había despreciado, era ahora la dueña del poder que tanto ansiaba. Cuando el evento terminó, Lucía salió del salón tomada del brazo de Andrés. Carolina, aliviada, la siguió con una sonrisa débil pero satisfecha. El viento cálido de Marbella acarició su rostro como si la ciudad misma celebrara su victoria. «Lo hiciste, Lucía», dijo Andrés, en voz baja. «No, Andrés. Esto es solo el principio. Alejandro aún no sabe lo que significa perderlo todo». La mañana siguiente al desastre en Marbella, el mundo de Alejandro estaba en llamas. Las portadas de los diarios digitales y las revistas financieras hablaban de fraude, de contratos ilegales y de una imagen empresarial que se desmoronaba a una velocidad imparable. «El millonario de los resorts de lujo, envuelto en escándalos financieros», decía el titular de uno de los periódicos más leídos de España. Alejandro se despertó en el ático, con los ojos hinchados de rabia y cansancio, mirando el teléfono que no dejaba de vibrar con llamadas de socios furiosos y abogados desesperados. Mientras tanto, Lucía se preparaba frente al espejo, impecable en un conjunto de seda color marfil, con la serenidad de alguien que finalmente controla el juego. Entró en el salón con una taza de café y observó a Alejandro como quien mira a un enemigo derrotado. «Te ves cansado», dijo, con una sonrisa suave pero cargada de significado. «¿Qué demonios hiciste, Lucía? Esto es tu culpa», rugió él, tirando el teléfono sobre la mesa. «No, Alejandro. Esto es tu obra maestra. Yo solo te mostré en público lo que realmente eres». El orgullo de Alejandro se desmoronaba más rápido que su imperio. Intentó recuperar su tono de mando, pero ya no tenía la fuerza ni la autoridad para imponerse sobre ella. «¿Quieres destruirme, Lucía? ¿Qué ganas con esto? Libertad, respeto y el placer de verte caer después de todo lo que me hiciste». Sus palabras fueron un golpe más fuerte que cualquier documento o contrato. Lucía no se conformó con verlo humillado. Sabía que la verdadera victoria era quitarle lo que más valoraba, el poder. Durante esa mañana,
En una reunión privada con el Consejo de Administración, Lucía se presentó como la accionista mayoritaria. Su entrada en la sala fue un espectáculo de elegancia y determinación. A partir de hoy, yo decidiré el futuro de este grupo hotelero, anunció, mientras algunos miembros del consejo la observaban con admiración y otros con asombro. Alejandro, sentado en un rincón, parecía una sombra del hombre arrogante que había sido. Después de la reunión, Lucía salió al pasillo y se encontró con Andrés. «Cada día me sorprendes más», le dijo él, con una mirada llena de orgullo. «Esto no se trata solo de venganza, Andrés. Es algo más grande. Es mi renacer». Andrés la tomó del brazo, en un gesto casi inconsciente, y durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse entre ellos. Había una tensión emocional que crecía, pero ninguno se atrevía a dar el siguiente paso. Mientras Alejandro se escondía en llamadas desesperadas para salvar lo poco que le quedaba, Lucía disfrutaba de una calma interna desconocida. Por primera vez en años, se sentía dueña de su vida. No necesitaba la aprobación de nadie, ni de un apellido, ni de una cuenta bancaria repleta de ceros. No pensé que vería el día en que Alejandro Torres estaría arrodillado ante su propia soberbia, comentó Carolina en una llamada que hizo para felicitarla. Ni yo, pero aquí estamos, respondió Lucía con una leve risa. Esa noche, Alejandro intentó acercarse una vez más. Entró en la sala donde Lucía leía un informe, con un tono de voz casi suplicante. Lucía, por favor, no puedes hacerme esto. Somos marido y mujer. Ella levantó la mirada, serena, y respondió. Fuiste tú quien destruyó eso, Alejandro. Lo único que compartimos ahora es tu derrota. Las palabras quedaron flotando en el aire como un juicio final. Alejandro se retiró sin más, hundido en un silencio que lo hacía ver más pequeño que nunca. Lucía, en cambio, se sintió más ligera, como si cada humillación pasada hubiera desaparecido con aquel momento. Antes de dormir, Lucía recibió un mensaje de Andrés. Hoy fue tu día. Estoy orgulloso de ti. Te lo mereces. Sonrió al leerlo. No era solo una cuestión de negocios o estrategias. Había algo en Andrés que la hacía sentir vista, respetada y valorada, algo que había olvidado que podía existir. La mañana de la conferencia de prensa amaneció clara y brillante en Barcelona, pero para Alejandro fue como despertar en medio de una tormenta. Sus abogados lo llamaban sin descanso, los inversores exigían explicaciones y los medios ya olían la sangre. Lucía, en cambio, se levantó con una serenidad que jamás había sentido. Se enfundó en un traje de color blanco, elegante y sobrio, que contrastaba con el caos que rodeaba a su marido. Miró su reflejo en el espejo y supo que esa sería la última vez que Alejandro podría mirarla desde una posición de poder. Hoy, la historia cambiaría para siempre. El hotel donde se celebraría la conferencia estaba abarrotado de periodistas y cámaras. El aire estaba cargado de tensión y curiosidad. Todos esperaban declaraciones sobre el escándalo que sacudía el mundo de las inversiones de lujo y el sector hotelero de alta gama. Alejandro entró primero, con el rostro desencajado, intentando mantener una sonrisa falsa. A su lado, Lucía apareció segura, con paso firme, mientras Andrés la seguía de cerca, con la mirada de alguien que sabe que el final está escrito. Cuando Alejandro se sentó frente al micrófono, intentó retomar el control con su habitual arrogancia. Este es solo un malentendido, un ataque contra mi persona y mi patrimonio, dijo, con voz tensa. Lucía, que permanecía a su lado en silencio, esperó a que terminara y, con una calma calculada, se levantó y tomó el micrófono. Permítame aclarar algo, comenzó, con una voz que resonó en toda la sala. No es un malentendido, es la verdad. Las cámaras giraron hacia ella, los flashes comenzaron a disparar y el murmullo entre los periodistas creció. Alejandro la miró con horror. Lucía, ¿qué haces?, susurró, intentando impedir lo inevitable. Lo que debía hacer desde el día que me humillaste, respondió, clavando los ojos en los suyos. Decirle al mundo quién eres en realidad. Con una presentación proyectada en la gran pantalla, Lucía mostró los documentos que Carolina había entregado, respaldados por los análisis de Andrés. Transferencias ilegales, contratos fraudulentos y una lista de negocios sucios que Alejandro había intentado esconder bajo una capa de lujo y glamour. Cada prueba era una puñalada a su reputación. Este hombre no solo me traicionó como esposa, continuó Lucía, también ha engañado a sus socios, clientes y empleados. Hoy, frente a todos, no quiero venganza, quiero justicia.
Los periodistas comenzaron a bombardearlo con preguntas. ¿Es cierto que usó el nombre de Carolina para ocultar dinero? ¿Cómo responde a las acusaciones de fraude en la compra de terrenos en Marbella? Alejandro, sudando, apenas podía articular palabras. «Todo esto es mentira», gritó, pero su voz sonaba más desesperada que convincente. Lucía se giró hacia él y, con una frialdad impecable, dijo: «Mentir siempre fue tu especialidad, Alejandro. Pero hoy, tu voz ya no tiene valor». Las cámaras captaron el momento exacto en el que Alejandro se desplomó emocionalmente, con el rostro desencajado, mientras Lucía lo miraba desde arriba, altiva, como una reina que finalmente había recuperado su corona. Andrés dio un paso adelante, colocándose al lado de Lucía. «Todo el equipo de inversores ha decidido confiar en una nueva gestión. Lucía será la nueva cara de este grupo hotelero», anunció con voz firme. El aplauso espontáneo de varios presentes selló el triunfo de ella, dejando a Alejandro en un rincón, derrotado y humillado como nunca antes. En ese momento, Carolina entró al salón, con la cabeza en alto. Las miradas se desviaron hacia ella mientras confirmaba públicamente que había sido usada por Alejandro y que respaldaba cada palabra de Lucía. La escena era una tormenta perfecta para el magnate caído. «Nunca volverás a levantar la cabeza, Alejandro», dijo Carolina con una serenidad brutal. «No después de lo que hiciste». Cuando la conferencia terminó, Lucía salió del hotel tomada del brazo de Andrés. Los periodistas la seguían con cámaras y preguntas, pero ella solo sonrió, consciente de que aquella era la victoria que había soñado desde la noche en la gala. Alejandro, en cambio, quedó rodeado por abogados y reporteros que lo cuestionaban sin piedad. Esa noche, de regreso a Barcelona, Lucía contempló el horizonte desde el ventanal de su nueva oficina. Sabía que el camino no había sido fácil, pero el poder de tomar el control de su vida valía más que todos los lujos y coches de alta gama que Alejandro había presumido. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su alma estaba en paz. La mañana después de la conferencia de prensa, el mundo parecía distinto para Lucía. Despertó en el ático que ya no sentía como una prisión, sino como un trofeo de libertad. Las portadas de los periódicos mostraban la caída de Alejandro, el magnate de los resorts de lujo, desenmascarado por su propia esposa. Mientras tomaba café en la terraza, Lucía sonrió con una serenidad nueva, una que no venía de la venganza, sino de saber que había recuperado su dignidad. A lo lejos, el mar brillaba como un recordatorio de que cada final es, en realidad, un punto de partida. Alejandro, por su parte, estaba desaparecido de la escena pública. Su teléfono no paraba de sonar, pero ya nadie lo respetaba. Algunos socios exigían explicaciones, otros retiraban sus inversiones, y la mayoría prefería alejarse para no hundirse con él. Lucía no sentía compasión. Recordó aquella noche en la gala de Barcelona, cuando la humilló frente a todos, diciendo que cualquier mujer sería mejor que ella. Ahora, las tornas se habían invertido de la forma más épica posible. «Esto no es una venganza, es justicia», se dijo en voz baja, mientras cerraba el periódico. En los días siguientes, Lucía y Andrés comenzaron a trabajar juntos de forma oficial. Ella no solo había ganado poder como accionista mayoritaria del grupo hotelero, sino también un lugar legítimo en el mundo de las inversiones de alta gama. Andrés, siempre paciente y seguro, le mostraba las oportunidades de negocio que antes parecían imposibles para alguien que vivía a la sombra de un hombre arrogante. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo Andrés una tarde, mientras revisaban un nuevo proyecto en Marbella. «¿Qué?», preguntó Lucía. «Que Alejandro nunca imaginó que la mujer que subestimó sería su mayor rival, al final, su reemplazo». Entre reuniones y viajes, la relación entre Lucía y Andrés comenzó a evolucionar. Lo que empezó como una alianza estratégica se fue convirtiendo en algo más profundo, aunque ninguno de los dos lo apresuraba. Lucía aún sanaba heridas, pero cada gesto de Andrés, un consejo sincero, una mirada cómplice, una palabra de apoyo, le recordaba que no todos los hombres eran como Alejandro. En el fondo, una chispa de ilusión empezaba a encenderse. Carolina, por su parte, también decidió empezar de cero. Después de la tormenta mediática, agradeció a Lucía por darle el valor de liberarse de las cadenas doradas de Alejandro. «No sé cómo agradecerte lo suficiente», le dijo durante un almuerzo en un restaurante frente al mar. «No me debes nada, Carolina. Solo prométeme que nunca volverás a dejar que nadie te trate como un objeto». «Lo prometo», respondió ella con una sonrisa sincera.
Un mes después, Lucía organizó un evento en uno de los nuevos resorts del grupo, ahora bajo su dirección. La atmósfera era diferente. No había ostentación vacía, sino una sensación de frescura y elegancia auténtica. Los invitados la miraban con respeto, admirando no solo su estilo impecable, sino su historia de superación. Andrés, a su lado, levantó una copa y brindó por ella. Por Lucía, la mujer que nos enseñó que la verdadera fuerza no está en el lujo ni en el dinero, sino en la dignidad. Alejandro, que había intentado asistir para limpiar su imagen, fue rechazado en la entrada del evento. La humillación pública fue total. Los periodistas lo rodearon preguntando sobre su caída, y él no tuvo más remedio que marcharse, derrotado. Lucía lo vio desde la distancia, y en vez de sentir odio, solo sintió indiferencia. Había aprendido que nada humilla más que la indiferencia de alguien que ya no te teme ni te necesita. Al final de la noche, Lucía y Andrés salieron al balcón del resort, observando el horizonte iluminado por las luces de la costa. ¿Qué vas a hacer ahora que lo tienes todo?, preguntó Andrés con una sonrisa. No lo tengo todo, Andrés, pero tengo lo más importante, paz. Y eso es algo que no se compra ni con millones. Él la miró en silencio, y en ese momento, Lucía entendió que no solo había recuperado su vida, sino que también tenía una oportunidad real de volver a amar. Días después, Lucía hizo un último gesto simbólico. Se deshizo de todas las joyas y vestidos que Alejandro le había regalado, donándolos a una fundación para mujeres en situación vulnerable. Lo que me definió no fueron estos objetos, dijo mientras firmaba el acta de donación. Lo que me define es haberme levantado después de caer. En su nueva oficina, con vistas al Mediterráneo, Lucía escribió una frase en su cuaderno: dejar de ser sombra para convertirse en luz. Cerró la tapa y suspiró, sintiendo que, por fin, la historia estaba completa. Lucía ya no era la mujer que llegó humillada a una gala en Barcelona. Ahora era una líder, una mujer admirada por su fuerza, su inteligencia y su determinación. Y aunque el camino no había sido fácil, había aprendido que la verdadera riqueza estaba en recuperar la voz que una vez intentaron apagar. ¿Te pareció impactante esta historia? Entonces espera a ver lo que ocurrió cuando una mujer descubrió, sin buscarlo, un mensaje que su marido le escribió a su amante, y lo que pasó después cambió su vida para siempre. Te dejaré este video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de "Por accidente leí un mensaje que mi marido le escribió a su amante. Y lo descubrí todo", porque el final es más sorprendente de lo que imaginas. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.